Continuamos hablando con la verdad con el maestro Pedro León Zapata, quien visita Maracaibo para atender compromisos académicos, entre otras cosas, con la Universidad Cecilio Acosta. Te quería preguntar tu opinión y alguna sugerencia que pudieras hacer a todos los que nos sentimos angustiados hoy día y preocupados ante el cierre de Radio Caracas Televisión, porque si tuviéramos un modelo al cual seguir pudiera ser admisible, pero el problema es que el modelo de televisión pública que nos ofrecen desde la otra acera como que no es bueno. Radio Caracas Televisión, ¿la cierran? ¿No la cierran? Definitivamente la no renovación de la concesión nos va a dar paso a una verdadera televisión de servicio público. La primera cosa es que yo veo y sé, como lo sabemos todos los venezolanos, que el gobierno venezolano en este momento tiene a su servicio, a su incondicional servicio, a una gran cantidad de emisoras de radio y de televisión. Y que la cantidad que posee el gobierno es mayor que toda la que posea el resto. No la vamos a llamar oposición, sino sencillamente la empresa privada. Es decir, cualquier expresión que pueda manifestar la empresa privada o el pensamiento privado a través de los canales de televisión habituales o de radio, la puede contrarrestar el gobierno enormemente con la avalancha de canales y de emisoras que tiene. El problema es que no tienen la audiencia. Esos medios parecieran no tener la audiencia equiparable con la que tienen los medios privados. A lo mejor no tienen la audiencia, pero cuando uno tiene la verdad, uno usa la verdad contra el otro y triunfa siempre, porque eso se lo enseñaron a uno desde chiquito, la verdad. Me da la impresión de que los que tienen esos canales, o sea el gobierno, no están muy seguros de tener de su lado la verdad, ni de tener de su lado el talento para defenderla, y de tener la sospecha de que el que tiene la verdad es el otro, pero el que tiene las armas soy yo. Y entonces, como el que tiene las armas soy yo por medio de la fuerza los callo, ya que no los puedo callar con argumentos de ninguna especie. ¿Y por qué los callo? Por temor de que hablen. ¿Y cómo se califica ese temor de que hablen? Como todo temor, se califica de cobardía. Esa es cobardía. Es por temor a la fortaleza de lo que ellos llaman el enemigo, que tratan de cerrar o que van a cerrar por la fuerza a ese canal. Es puro miedo. Y, concha, a mí no me inspira mucha confianza una persona que tiene miedo de las ideas de los demás, porque las ideas no deben dar miedo. Ahora resulta, según las últimas informaciones que hay, es que Radio Caracas Televisión va a pagar los platos rotos de una supuesta sinvergüenzura de Marcel Granier y de Peter Botón, ¿no? Entonces ese es el argumento, como ellos son unos pillos, ellos son unos desalmados, entonces hay que cerrar el medio porque el medio está al servicio de sus pillerías. Eso forma parte también de la cobardía, porque si uno se acobarda ante la fuerza de las ideas del otro y no tiene con qué responderle, uno agarra y cierra el canal y dice lo cerré porque me dio la gana. Pero si uno no tiene el valor de decir porque me dio la gana, sino que inventa subterfugios como esos, entonces uno es mucho más cobarde de lo que se creía. Es cobarde por temor a las ideas y después es cobarde por no manifestar la verdadera razón que lo impulsa. La mayoría de las veces que el gobierno le cae bien a uno es cuando abierta y descaradamente reconocen yo lo estoy haciendo porque me da la gana. Como cuando, por ejemplo, hacen cosas que contrarían lo que manifiesta la Constitución, y uno dice, mira, pero la Constitución dice que otra cosa, y a mí qué me importa. Esa es una gran respuesta. Esa es una respuesta de una persona que será todo lo mediocre, todo lo ramplona que se quiera, pero es valiente y reconoce que lo estoy haciendo porque me da la gana. No
inventar subterfugios extraños, como que ese es un ampón y ese es un delincuente y cosas de esas. Entonces pudiéramos decir que el gobierno nacional, Hugo Rafael Chávez Frías, es un digno hijo de aquel país que alguna vez nos dibujó el maestro Cabruja cuando decía: vivimos en el país de la gana, porque hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, actuamos o no actuamos, porque nos da la gana. Por ahora. ¿Qué herramienta, qué instrumento crees que podemos tener los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, para manifestar nuestro descontento? Porque ya las marchas aparentemente no nos sirven, porque el presidente de la República dijo: hagan lo que hagan, el cierre va. Pero es que hay una cosa que no se puede controlar de ninguna manera cuando tú hablas de los ciudadanos de a pie, y ese no lo que hay en los pies, sino lo que hay aquí. Y lo que hay aquí adentro no lo puede controlar nadie. Nadie sabe qué hay dentro de la cabeza de nadie. Y uno sigue con ese juego dentro de la cabeza durante todo el tiempo, sabiendo perfectamente que mientras uno ponga, como dice Gabriel García Márquez, esa cara de piedra, porque García Márquez dice: yo cuento los cuentos que me contaba mi tía con la misma cara de piedra con que me lo contaba ella, ¿no? Y ella le contaba cómo las mujeres salían volando y cosas por el estilo, y se lo decía con una cara de piedra tan grande que él se lo creía, y con la misma cara de piedra se lo cuenta uno, y con la misma cara de piedra se queda uno con la cara de piedra, y nunca sabrán qué es lo que está pasando aquí adentro. Y eso debe ser y permanecer siempre completamente libre. A lo mejor hoy no podamos hacer nada, a lo mejor mañana tampoco podamos hacer nada, pero uno no sabe con el tiempo cuándo se nos presentará la oportunidad de que lo que tenemos aquí se vuelva realidad en la vida de todos los días. Pedro León, ¿tú crees que el país definitivamente, al paso que vamos, va a ser pintado rojo, rojito, convirtiéndose esto en un gran cuartel, habida cuenta de que el presidente manda, pareciera que todos obedecemos y no tenemos, quienes nos oponemos a esas contradicciones, no tenemos una dirigencia que verdaderamente nos represente y nos lleve a feliz término? ¿Nos tendremos que pintar todos de rojo? Yo te voy a responder eso como pintor. Y sobre todo llamo en mi auxilio a los pintores y estudiantes de pintura que me escuchan. Ustedes saben muy bien, como pintores y estudiantes de pintura que son, que el color más caro y más difícil de conseguir es el rojo. Aún en cerámica es carísimo todo lo que lleva rojo, porque el rojo es costosísimo y cuesta mucho conseguir rojo. Y después de que cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero adquirirlo. Un rojo carmín, un rojo vermellón, un rojo encendido, como le gusta a uno, es más caro que todos los demás colores. Pintar un país entero de rojo rojito saldría carísimo. Eso no hay renta petrolera que lo pague. Es muy difícil, muy, muy difícil. Tendrán que, al final, que echarle verde y azul y todo eso para más o menos rematar la cosa, porque el rojo no va a alcanzar. Era como nos decía hace rato cuando conversábamos en el almuerzo, ¿no? Un amigo común que nos decía: aunque él se ponga bravo, yo le digo que todo pasa. Lo que no sé es cuándo va a terminar de pasar. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, como suele también decirse, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que pasa es también que él estaba hablando, porque estábamos ahí juntos, él estaba hablando de que eso dicen los chinos. Y yo le decía: caramba, pero también cuando uno dice China, no falta alguien que diga: ah, China milenaria. Y no puede ser que nuestra esperanza sea milenaria, aunque sea millonaria. Hablando de millones de cariño, de millones de afectos, de millones de muestras de consideración, de aprecio que recibe diariamente Pedro León Zapata en su discurrir por todo el país, ¿cómo percibes tú el pulso creativo de los nuevos talentos de la plástica, de la caricatura, de la escultura, de los venezolanos? Y del humor. Y del humor. Yo creo, y de verdad, en serio creo, eso no es por halagar a nadie, yo creo que la pintura venezolana nunca ha sido mejor que hoy. Que en esta época hay los mejores pintores que ha tenido Venezuela en su historia,
que es muy breve, por cierto, y ha tenido muy pocos. Actualmente tiene los mejores pintores que ha producido en su historia, tiene los mejores escritores y tiene también en el campo del humor los mejores humoristas. Nunca en Venezuela ha habido tantos y tan buenos humoristas como los que hay actualmente, con la particularidad, diríamos, la ñapa, de que son humoristas que no se manifiestan escribiendo nada más, o actuando nada más, o cantando nada más, o bailando nada más, o haciendo imitaciones nada más, sino que son humoristas que cantan, bailan, imitan, hacen todo, un solo humorista de ellos. Tienen una amplitud increíble, un dominio, una gama de expresión que nunca han tenido los humoristas venezolanos. Acabar con el buen humor de los venezolanos y con los buenos humoristas venezolanos es una tarea también imposible, porque eso es una manifestación cultural y con la cultura no hay quien acabe, eso es imposible. Y finalmente, y sin que esto sea una falta de respeto, ¿cuánto cuesta tener un Zapata en la casa? Eso depende de cuánto haya para eso. Muchas gracias, maestro, por haber compartido con nosotros. A ustedes por su sintonía, por su audiencia. Continúen en la programación de Su Visión TV.